Muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo instalar WordPress y lo vamos a hacer de dos formas. Primero vamos a instalarlo de forma automática y luego lo vamos a hacer de forma manual, porque siempre es interesante que sepas hacerlo de las dos formas por si tu empresa de hosting no tiene el instalador automático. Entonces, me encuentro en el cPanel, que en el vídeo anterior ya vimos cómo acceder al cPanel desde el email que nos mandan o bien desde la cuenta de Rayola Networks. Entonces, una vez dentro del cPanel, vamos a empezar por la forma automática. Entonces, tenemos que bajar y en Software tenemos Instalatron, que es un instalador de aplicaciones. Aplicaciones se refiere a WordPress, PrestaShop, Drupal o cualquier gestor de contenidos. Entonces, en Software le damos a Instalatron y, como ves, aquí nos salen muchas aplicaciones, muchos gestores de contenidos. WordPress, Drupal, Joomla, muchos, ¿no? Entonces nos interesa WordPress. Simplemente tenemos que hacer clic, nos sale información de la versión que va a instalar, un poco de descripción del CMS y aquí a la derecha un botón de instalar esta aplicación. Entonces hacemos clic y ahora vamos a ver los ajustes de instalación. Aquí te va a salir el dominio que tengas contratado con la empresa de hosting. Entonces, si no pones nada en la ruta, te lo va a instalar en el dominio principal. Pero en este caso, a mí lo que me interesa es instalarlo en curso tiendas. Entonces, lo va a instalar en pruebasdrl.com/curso tiendas. Si lo dejase vacío, lo instalaría en pruebasdrl.com. Bien, pues vamos a dejar esto para que lo instale en este directorio. Y ahora aquí vamos a ver los ajustes de instalación. Versión, siempre lo dejamos por defecto. Nos interesa que instale la última. Idioma español. Contenido, siempre una instalación limpia, porque si no te instala aplicaciones que no vas a usar y que no interesan. Entonces, proporcionarme una instalación limpia de WordPress. Pues hay que aceptar los términos y condiciones de WordPress. Y aquí en actualizaciones, solo dejar en actualización automática esto que viene por defecto, que son actualizaciones menores y temas de seguridad que no van a afectar a la web. Por estas actualizaciones pequeñas nunca vas a tener un error en la web. Lo que sí, desactivar las actualizaciones de plugins y temas de manera automática, porque esto sí que os puede causar errores. Bien, pues ahora nos faltaría por configurar nuestro nombre de usuario, email y nombre y descripción de la web. Entonces, en este caso voy a poner ese usuario, una contraseña de prueba, pongo mi email, el nombre de la web, curso tiendas online, descripción de la web, WooCommerce a fondo, por ejemplo. No activamos la verificación en 2 pasos porque nos metería un plugin Jetpack que es muy pesado y que no interesa, entonces no lo activamos. Limitar intentos de ingreso, esto sí que lo activamos porque es interesante en cuanto a seguridad. Consiste en que si alguien mete la contraseña mal 5 veces, por ejemplo, no se le permiten más intentos en la próxima hora o en las próximas 2 horas. Vale, el multisitio no lo activamos porque no nos interesa. Y la configuración avanzada lo dejamos en automático. Son temas de notificaciones por email, bases de datos, backup, todo esto no nos interesa meternos en ello porque los ajustes por defectos estarán bien. Entonces ya tenemos todo listo, tenemos listo dónde vamos a instalar este WordPress, la versión y el idioma, el usuario y la contraseña, el nombre de la web y le tenemos que dar a instalar. Al darle a instalar empieza a procesar y ahora veremos que va avanzando la instalación. Es un proceso rápido, así que ahora vemos cómo acaba.
Nos dará la URL de acceso para hacer clic e identificarnos. Perfecto. Aquí está. Esta sería la URL de la web que te instalaría el tema por defecto de WordPress. Y esta sería la URL de la administración. Como ves, ya te identifica. Pero si no, con el usuario que pusiste, dará la contraseña que pusiste, pues ya puedes entrar. Bien, esta es la forma automática de instalarlo y te llegará un email que te dirá que la instalación está completada. Es así de simple, con Instalatron simplemente es a golpe de clic te instala un WordPress. No tienes que andar con base de datos, ni con archivos, ni nada. Pero ahora vamos a ver la opción manual, porque también es interesante que sepas cómo se hace. Entonces, aquí volvemos al cPanel, al panel principal. Y vamos a instalar otro WordPress de forma manual. El primer paso es descargar los archivos de WordPress de la web oficial. Entonces, nos vamos a Google y ponemos wordpress.org. Bueno, vamos a entrar en la versión en español, que es es.wordpress.org. Entonces aquí, esta es la página oficial de WordPress y aquí puedes descargar WordPress. Vamos a descargar WordPress y nos va a descargar un archivo .zip. Bien, esto es wordpress.org, que es el WordPress que nos interesa. Luego hay otra versión, wordpress.com, que no nos sirve en este curso porque no admite plugins, ni personalización, ni nada. Es para blogs mucho más sencillos. Si quieres saber las diferencias entre wordpress.org y .com, puedes ponerlo en Google o si no, mandarme un formulario y te lo explicaría. Pero vamos, que no nos interesa en este caso la versión .com porque no es tan versátil. Bien, entonces, una vez descargado WordPress, tendremos que ir al administrador de archivos del cPanel. Luego accedemos a Public HTML. En esta carpeta es donde va a estar la web del dominio. En mi caso, mi dominio es pruebasdrl.com, ¿no? Entonces, lo que haya dentro de esta carpeta es lo que va a mostrar el dominio. En este caso es un WordPress de pruebas. Vamos a entrar en la carpeta Public HTML y como ves aquí hay un WordPress. Estos son los archivos de WordPress, que es lo que muestra mi dominio, pruebasdrl.com. Pero dentro tenemos curso tiendas, que es el WordPress que acabamos de instalar en este directorio, y tenemos más pruebas que hice yo. Entonces, lo que tienes que hacer, si quieres instalar WordPress en una carpeta nueva, tendrías que crear una carpeta y llamarla, por ejemplo, WooCommerce en este caso. Creas la carpeta y entras dentro de ella. Está vacía. Entonces, le tienes que dar a cargar y aquí en seleccionar archivo, coges el archivo que descargaste desde WordPress. Yo lo tengo en el escritorio y aquí está. Este es el zip que tienes que subir, que son todos los archivos de WordPress. Le damos a Enter y cuando ponga completado, cerramos esta pestaña. Ahí está, en verde, completado. Entonces, recargas la carpeta de WooCommerce, que es donde estoy yo ahora, y como ves está el zip. Bien, lo que tienes que hacer es extraerlo y darle a cerrar. Y recargar otra vez. Entonces aquí ves una carpeta nueva. Si entras dentro, ves todos los archivos de WordPress. Estos son los archivos que tiene el software de WordPress. Entonces lo que tienes que hacer es seleccionar todo y darle a mover. Entonces, ¿a dónde lo tienes que mover? Pues a la carpeta donde estabas. Tienes que borrar la ruta WordPress, porque esta es la carpeta que te crea al extraer los archivos. Entonces, borras la palabra WordPress y te meterá estos archivos en la carpeta public.html/WooCommerce, que es a la cual accederemos desde pruebasdrl.com, que sería tu dominio, /WooCommerce. Public HTML siempre es el dominio principal y luego el directorio lo tienes que poner a continuación del dominio. Como veis aquí está el zip y la carpeta WordPress que tenemos.
Entonces, movemos todos los archivos de WordPress a la carpeta WooCommerce, que es la principal. Le damos a mover y desaparecen de aquí. Si le damos a subir un nivel, nos vamos a la carpeta WooCommerce. Entonces de aquí tenemos que borrar la carpeta WordPress y el zip con los archivos. Le damos a eliminar. Y ahora si accedemos a pruebasdrl.com/WooCommerce, ya tendremos el asistente de instalación de WordPress. Aquí está. Empieza el asistente de instalación. Pero aún tenemos que hacer un paso más, que es crear una base de datos. Aquí en el gestor de archivos terminamos. Lo que tienes que entender es que si quieres instalar el WordPress en el dominio principal, es decir, en pruebasdrl.com, el zip con los archivos de WordPress lo tendrías que subir directamente a la carpeta public.html. Y aquí están los archivos de WordPress. Pero si quieres crearlo en un subdirectorio, como en este caso WooCommerce, tienes que crear una carpeta a la cual accederás con tu dominio / el nombre de esa carpeta, WooCommerce en este caso. Y ya te empezará el asistente de instalación. Perfecto, en el gestor de archivos terminamos, en el administrador de archivos. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una base de datos y para ello bajamos, vamos a bases de datos, a esta opción, y la creamos. Le ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo Woo, y le damos a crear base de datos, aquí. Perfecto, base de datos creada, pruebas 2/Woo. Le damos a volver y ahora lo que tenemos que hacer es crear un nombre de usuario para esa base de datos. Aquí yo tengo muchas creadas, tenéis que bajar hasta usuarios de MySQL, agregar nuevo usuario. Yo normalmente le pongo el mismo nombre, entonces le pongo Woo otra vez. Y la contraseña la puedes escribir o la puedes generar. Yo normalmente la genero porque ya te genera una contraseña segura. Tienes que copiarla, darle a he copiado esta contraseña en un lugar seguro y le das a utilizar contraseña. Entonces con esto estamos creando un nombre de usuario para la base de datos con una contraseña. Es importante que guardes esta contraseña. Entonces le das a crear usuario y ya tendrías creado el usuario y la base de datos. Aquí tienes la base de datos, pruebas 2/Woo, que está vacía, tiene 0 megas. Y si bajas, aquí tienes el usuario pruebas 2/Woo. Aquí tengo muchos, pero el que acabo de crear es este. Falta un último paso, que es asignar el usuario Woo a la base de datos Woo. Es decir, hay que enlazarlos para que el usuario tenga permisos en esta base de datos. Simplemente es en estos dos desplegables elegirlos y darle a agregar. Ahora le tienes que dar a asignar todos los privilegios, como ves se marca todos, y hacer cambios. Listo, sale este aviso verde y ya estaría hecho. Entonces le das a volver y ahora ya acabamos en el panel en el cPanel. Ya no hay que hacer más pasos aquí. Ahora lo que hay que ir es a tu dominio con el directorio o no, dependiendo de dónde metieses los archivos, y le das a Enter. Entonces aparece el asistente de instalación y le damos a empezar. Vamos a ello. Y aquí es donde nos va a pedir los datos de la base de datos que acabamos de crear. Entonces te puedes ir al cPanel, lo copias. Pruebas 2/Woo. Nombre de la base de datos, pruebas 2/Woo. Nombre de usuario, pusimos el mismo, pruebas 2/Woo. Aquí tienes el nombre de la base de datos y en esta columna es el usuario, pruebas 2/Woo. Y la contraseña es la que copiaste antes. Aquí está, es la que nos generó de forma automática. Servidor de la base de datos, esto lo hay que dejar así, localhost, y prefijo de la tabla, yo recomiendo cambiarlo, poner cualquier cosa aleatoria, por temas de seguridad. Esto es el prefijo de las tablas de la base de datos, por defecto siempre es WP, entonces facilita a los hackers pues acceder a estas bases de datos. Entonces si ponemos uno aleatorio, pues es como un paso más
a nivel de seguridad y le damos a enviar. Comprueba que la base de datos está bien. Se puede comunicar WordPress con tu base de datos. Entonces simplemente le hay que dar a ejecutar la instalación. Y como ves, hay que poner el título del sitio, nombre de usuario e email. Lo mismo que tuve que hacer en el Instalatron, en el instalador automático. Entonces, pongo el nombre del sitio, curso tiendas online. Una contraseña. Si es débil, te sale este aviso, confirmar que la contraseña es débil. Pues le das y punto. Y te la deja poner igual. Y un email, vamos a poner el mío. Perfecto. Vale, si quieres indexar tu web en Google, es muy importante que no hagas clic aquí. Si haces clic aquí, tu web no aparecerá en Google. Entonces, muy importante dejar esto desmarcado. Y solo quedaría el último paso de instalar WordPress. Este es un proceso rápido y listo, ya está WordPress instalado, aquí está. Entonces le damos a acceder y ponemos el usuario y la contraseña que elegimos en el paso anterior. Le damos a acceder y listo, ya estaríamos dentro de nuestra tienda online. Como ves es pruebasdrl.com/WooCommerce porque es el directorio donde le instalé, /wp-admin. También funciona /admin o /login. Esto para cualquier WordPress. Y la web la tendrías visible en pruebasdrl.com/WooCommerce porque es donde la instalaste. Si la instalaste en public HTML, pues la tendrás visible en pruebasdrl.com, en tudominio.com. Bien, pues listo. Con esto queda dominado la instalación de WordPress tanto de forma automática como manual. Es súper interesante que sepas hacerlo de forma manual porque así tendrás la habilidad de crear entornos de pruebas para hacer pruebas en tu tienda online y luego pasarlo a real. Esto es importante para probar plugins, por ejemplo, y que no creen conflictos. Podrías crear una instalación en tu dominio /pruebas o en tu dominio /test. Como ves, ya tengo una creada yo. Y ahí hacer las pruebas y luego instalar esos plugins ya en la tienda real. Así que nada, cualquier duda, como siempre, me mandas un formulario.